Lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre la percepción de cientos de personas sobre la fe y el engaño. Nadie imaginaba que aquel encuentro terminaría con confesiones forzadas y documentos que revelarían una verdad devastadora. El auditorio estaba repleto aquella mañana. Más de 500 personas ocupaban cada silla disponible, mientras otras permanecían de pie en los pasillos laterales. El murmullo de conversaciones nerviosas llenaba el espacio, mezclándose con el sonido de pasos apresurados y el roce de papeles. La expectativa era palpable. Todos sabían que ese debate no sería uno más de los tantos encuentros teológicos que se organizaban en la ciudad. Este tenía algo diferente, algo que había captado la atención incluso de quienes nunca asistían a eventos religiosos. Padre Luis Toro llegó exactamente a las 8:30 de la mañana. Su presencia era tranquila pero firme. Caminó hacia la mesa dispuesta en el escenario sin prisa, saludando con un gesto de cabeza a quienes lo reconocían entre el público. Vestía su sotana negra habitual, sin adornos innecesarios, sin ostentación. Llevaba consigo una Biblia gastada por el uso y una carpeta delgada con algunas notas. Nada más. Se sentó en su lugar y esperó en silencio, observando cómo el auditorio seguía llenándose. Del otro lado del escenario, la entrada del pastor Rodrigo Meneses fue completamente distinta. Llegó rodeado de un séquito de colaboradores que parecían más guardaespaldas que asistentes religiosos. Saludaba efusivamente a las personas, estrechando manos con fuerza exagerada, sonriendo ampliamente hacia todos los lados. Su cabello perfectamente peinado hacia atrás brillaba bajo las luces del auditorio. Llevaba un traje impecable, zapatos relucientes y un reloj que claramente costaba más de lo que muchas familias ganaban en un año. Se acercó a su mesa con pasos seguros, casi arrogantes, y antes de sentarse levantó ambos brazos como si estuviera recibiendo una ovación que nadie había ofrecido. Algunos de sus seguidores entre el público respondieron con aplausos entusiastas. El moderador del debate, un profesor de filosofía de la universidad local, se acercó al micrófono central. Era un hombre de mediana edad, de expresión seria y voz clara. Explicó las reglas del encuentro. Cada participante tendría turnos de 10 minutos para exponer sus argumentos, seguidos de 5 minutos para réplicas. No se permitirían interrupciones ni ataques personales. El tema central sería la autenticidad de la fe y el papel de las instituciones religiosas en la sociedad moderna. Rodrigo Meneses pidió hablar primero. El moderador asintió y le cedió la palabra. El pastor se puso de pie lentamente, dejando que el silencio se extendiera unos segundos antes de comenzar. Sabía cómo manejar a una audiencia. Caminó hacia el frente del escenario con las manos entrelazadas frente a su pecho, como si estuviera en profunda reflexión. Hermanos y hermanas, comenzó con voz profunda y pausada. Estamos aquí esta mañana porque hay una pregunta que arde en el corazón de millones de personas. ¿Dónde está la verdadera fe? ¿Dónde encontramos a Dios sin intermediarios, sin estructuras que nos alejen de su presencia? Durante siglos, instituciones poderosas han mantenido al pueblo en la ignorancia, controlando el acceso a las escrituras, exigiendo obediencia ciega, acumulando riquezas mientras los fieles sufren en la pobreza. Hizo una pausa dramática, paseando su mirada por todo el auditorio. Yo vengo de la pobreza, continuó. Nací en un barrio donde el agua no llegaba todos los días, donde mis padres trabajaban hasta quebrarse la espalda para poner comida en la mesa, y fue precisamente en esa pobreza donde encontré a Dios. No en edificios lujosos, no en ceremonias incomprensibles en idiomas muertos. Lo encontré en la palabra pura, sin filtros, sin intermediarios que me dijeran cómo pensar o qué creer. Varios asistentes entre el público asintieron con aprobación. Rodrigo notó la reacción y amplió su sonrisa. La Biblia dice claramente en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Uno solo. No dice que necesitamos una jerarquía de hombres con títulos elaborados, diciéndonos cómo llegar a Dios. No dice que debemos arrodillarnos ante estatuas o repetir oraciones memorizadas sin entender su significado. La verdad es simple, hermanos. Tan simple que las instituciones poderosas han tenido que complicarla para mantener su control. Rodrigo regresó a su mesa y tomó un sorbo de agua, dejando que sus palabras resonaran en el silencio tenso del auditorio. Luego continuó. Y hablemos de los resultados. ¿Qué vemos hoy en día? Templos vacíos, jóvenes que huyen de la religión, familias destruidas por tradiciones que ya no tienen sentido. Mientras tanto, las comunidades que abrazan la fe verdadera, la fe directa, están creciendo. Vemos milagros, vemos transformaciones reales. Personas que estaban enfermas encuentran sanidad. Matrimonios que estaban destruidos se restauran. Adictos que encuentran libertad. ¿Por qué?
Porque cuando quitas los obstáculos entre el hombre y Dios, el poder divino fluye sin restricciones. Golpeó suavemente la mesa con el puño cerrado para enfatizar sus palabras. Esta mañana no vengo a atacar a nadie. Vengo a presentar la verdad bíblica en su forma más pura. Y desafío a cualquiera que quiera defender tradiciones humanas a que muestre en las Escrituras dónde Dios pidió toda esa complejidad, toda esa pompa, toda esa estructura que separa a los líderes religiosos del pueblo común. Rodrigo volvió a sentarse, cruzando las manos sobre la mesa con expresión satisfecha. Algunos de sus seguidores aplaudieron hasta que el moderador les pidió silencio. El moderador se volvió hacia el padre Luis Toro. Padre, tiene usted 10 minutos para su exposición inicial. Luis Toro se levantó sin apresurarse. No caminó hacia el frente del escenario como había hecho Rodrigo. Permaneció junto a su mesa, con una mano apoyada suavemente sobre la Biblia que había traído. Buenos días a todos, comenzó con voz serena. Agradezco la oportunidad de estar aquí esta mañana y agradezco también las palabras del pastor Meneses, aunque discrepo profundamente con varias de sus afirmaciones. No había dramatismo en su tono. No había gestos exagerados. Hablaba como quien simplemente expone hechos verificables. El pastor ha hablado de simplicidad, de acceso directo a Dios, de eliminar intermediarios, y tiene razón en algo fundamental. La relación con Dios debe ser personal, íntima, transformadora. Pero aquí hay una confusión importante que necesitamos aclarar. Cuando hablamos de mediadores, debemos entender el contexto bíblico completo, no solo versículos aislados. Abrió su Biblia en una página marcada. Sí, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Esto es doctrina católica fundamental, no una novedad que otros descubrieron. La Iglesia Católica siempre ha enseñado que la salvación viene únicamente por Cristo. Pero reconocer esto no elimina el papel de la comunidad de fe, de los pastores que guían, de los maestros que enseñan. El propio San Pablo, quien escribió esa carta a Timoteo, se llama a sí mismo embajador de Cristo, servidor del Evangelio. ¿Era Pablo un intermediario que estorbaba? ¿O era un instrumento que Dios usaba para llevar la palabra? Cerró la Biblia suavemente. El pastor también habló de estructuras poderosas que controlan al pueblo. Entiendo su preocupación. A lo largo de la historia ha habido abusos, errores humanos, pecados dentro de la Iglesia. Ningún católico serio niega esto. Pero juzgar una institución de 2000 años por sus peores momentos, sin reconocer sus innumerables contribuciones al mundo, sería profundamente injusto. Hospitales, universidades, orfanatos, escuelas, obras de caridad que han servido a millones de personas a lo largo de los siglos. Todo esto nació del corazón de la Iglesia Católica. Hizo una pausa breve, observando al pastor Rodrigo, quien mantenía una sonrisa desdeñosa. Pero hay algo más importante que debemos discutir esta mañana. El pastor habló de milagros, de sanidades, de transformaciones, y yo pregunto, ¿en nombre de qué se hacen estas promesas? Porque he visto demasiadas veces cómo se usa el nombre de Dios para manipular a personas vulnerables, para extraer dinero de familias pobres, para construir imperios personales disfrazados de ministerios. No estoy diciendo que el pastor Meneses haga esto, pero es un tema que debemos abordar con honestidad. Rodrigo se movió incómodo en su silla, pero no interrumpió. La fe auténtica produce frutos auténticos, continuó el padre Luis. Pero cuando vemos líderes religiosos viviendo en lujo excesivo mientras sus congregaciones luchan por sobrevivir, cuando vemos promesas de prosperidad que nunca se cumplen, cuando vemos enfermos a quienes se les dice que su falta de sanidad es culpa de su poca fe, ahí debemos detenernos y preguntar, ¿esto es realmente el Evangelio de Cristo? ¿O es algo completamente diferente? El padre Luis volvió a sentarse. Su tiempo aún no había terminado, pero había dicho lo que consideraba necesario en ese momento. El auditorio permaneció en silencio, procesando las palabras de ambos expositores. El moderador revisó sus notas y anunció que pasarían a la ronda de réplicas. Rodrigo Meneses pidió responder primero. Es interesante, comenzó con tono más agresivo que antes, cómo el padre intenta desviar la atención hacia supuestos abusos de otros ministros, en lugar de defender las prácticas de su propia institución. Yo no he venido aquí a justificar lo que otros hacen mal. He venido a hablar de la verdad bíblica. Y la verdad es que Jesús nunca pidió estructuras complicadas, nunca estableció un sistema de jerarquías humanas, nunca dijo que necesitábamos intermediarios terrenales para llegar a Dios. Se levantó de nuevo, caminando hacia el centro del escenario. El padre habla de hospitales y universidades. ¿Y qué? ¿Eso hace correctas las doctrinas no bíblicas? ¿Eso justifica el control que ejercen sobre las conciencias de millones? Los fariseos también hacían obras de caridad, también tenían estructuras elaboradas, también citaban las Escrituras. Y Jesús los llamó sepulcros blanqueados.
Hipócritas que imponían cargas pesadas sobre los hombros de la gente. Rodrigo señaló hacia el padre Luis con el dedo extendido. Usted dice que reconoce los abusos históricos de su iglesia. Perfecto. Pero ¿qué hay de los abusos presentes? ¿Qué hay de las personas que vienen a mí semanalmente diciendo que fueron rechazadas, juzgadas, condenadas por sacerdotes que actúan como si fueran Dios mismo? ¿Qué hay de las doctrinas que no tienen base bíblica pero que se imponen como mandamientos divinos? Levantó su propia Biblia en alto. Aquí está todo lo que necesitamos. Todo. No necesitamos tradiciones inventadas por hombres siglos después de Cristo. No necesitamos rituales que Jesús nunca practicó. La palabra de Dios es suficiente, y cualquiera que añada o quite de ella está distorsionando el mensaje divino. Regresó a su asiento con expresión triunfante. Varios de sus seguidores murmuraron su aprobación. El padre Luis tomó su turno de réplica sin levantarse de su silla. El pastor dice que la Biblia es suficiente, y tiene razón, la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Pero aquí hay un detalle histórico que no podemos ignorar. Fue la Iglesia Católica quien determinó qué libros formaban parte de la Biblia. En los primeros siglos del cristianismo había docenas de textos circulando, algunos auténticos, otros apócrifos. Fueron los concilios de la Iglesia, guiados por el Espíritu Santo, quienes discernieron cuáles eran verdaderamente inspirados. Entonces, cuando el pastor levanta su Biblia y dice que no necesita la Iglesia, está usando un libro cuyo canon fue establecido precisamente por esa institución que él rechaza. Hubo murmullos en el auditorio. Rodrigo apretó la mandíbula pero no interrumpió. En cuanto a las acusaciones de control y manipulación, continuó el padre, nuevamente le digo, donde hay abusos deben ser denunciados y corregidos. Pero generalizar es injusto. Hay miles de sacerdotes en el mundo sirviendo humildemente en comunidades pobres, viviendo con menos recursos que sus feligreses, dedicando sus vidas al servicio sin buscar reconocimiento ni riqueza. Esos no aparecen en los titulares, pero son la verdadera cara de la iglesia. El padre Luis miró directamente a Rodrigo. Y sobre añadir o quitar de la palabra de Dios, le pregunto, ¿no es acaso añadir cuando se prometen bendiciones materiales que Dios nunca prometió? ¿No es añadir cuando se dice a las personas que si dan cierta cantidad de dinero recibirán el doble o el triple de vuelta? ¿No es manipulación usar versículos fuera de contexto para construir doctrinas de prosperidad que benefician principalmente a quien las predica? El ambiente en el auditorio se había vuelto denso. Algunas personas asentían con las palabras del padre, otras se veían incómodas. Rodrigo Meneses no parecía perturbado. Mantenía una sonrisa confiada, como si estuviera esperando el momento perfecto para contraatacar. El moderador anunció que harían una pausa de 15 minutos antes de continuar con la siguiente ronda del debate. Las personas comenzaron a moverse, algunos salieron al pasillo, otros permanecieron en sus asientos comentando lo que habían escuchado. Durante la pausa, algo inusual comenzó a suceder. 4 personas que habían estado sentadas en diferentes sectores del auditorio se levantaron casi simultáneamente y comenzaron a caminar hacia el frente. No se conocían entre sí, pero todos compartían algo en común. Una expresión de determinación mezclada con nerviosismo. Una de ellas era una mujer de aproximadamente 50 años, rostro cansado pero digno. Llevaba un bolso grande del cual sobresalían varios documentos. Otro era un hombre joven, no mayor de 30 años, con una carpeta bajo el brazo. La tercera era una mujer más joven, quizás 25 años, con los ojos enrojecidos como si hubiera llorado recientemente. El cuarto era un hombre de mediana edad, con textura delgada, que caminaba con paso decidido pero claramente ansioso. Se acercaron al moderador, quien estaba revisando sus notas para la siguiente ronda. La mujer mayor habló primero, con voz que temblaba ligeramente pero que se esforzaba por mantenerse firme. Disculpe, señor. Necesitamos hablar. Necesitamos que nos escuchen. El moderador levantó la vista sorprendido. El debate tiene un formato establecido, señora. Si desean hacer preguntas, habrá un tiempo para el público al final. No son preguntas, intervino el hombre joven. Son testimonios. Sobre él. Señaló hacia donde estaba sentado Rodrigo Meneses, quien conversaba animadamente con sus colaboradores, ajeno aún a lo que estaba sucediendo en el frente del auditorio. El moderador frunció el ceño. ¿Testimonios sobre qué? Sobre lo que realmente hace, respondió la mujer más joven con voz quebrada. Sobre cómo destruye vidas mientras predica amor. Sobre cómo roba mientras habla de generosidad. El moderador los observó durante unos segundos, evaluando la situación. Notó que varios asistentes ya estaban prestando atención a lo que ocurría. El padre Luis Toro también se había levantado y se acercaba al grupo. ¿Qué sucede aquí?, preguntó el padre con genuina preocupación.
La mujer mayor se volvió hacia él. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Padre, yo fui parte de la congregación de ese hombre durante 3 años. Perdí mi casa. Perdí los ahorros de toda mi vida. Y no fui la única. El hombre de mediana edad asintió con vehemencia. Yo trabajé para él durante 2 años. Vi cosas que no debía ver. Sé cosas que no debía saber. Y no puedo seguir callando. El padre Luis miró al moderador. Creo que deberíamos escucharlos. El moderador vaciló. Esto no estaba en el plan del debate, pero la situación se había tornado demasiado seria para ignorarla. Asintió lentamente. Cuando termine la pausa, les daremos la oportunidad de hablar. Rodrigo Meneses había notado la conmoción. Se levantó de su asiento y caminó hacia el grupo con paso rápido, aunque manteniendo la compostura de quien aún controla la situación. ¿Qué está pasando aquí? La mujer mayor se volvió hacia él. El miedo inicial había desaparecido de su rostro, reemplazado por algo más fuerte. Indignación contenida durante demasiado tiempo. Lo que está pasando, pastor, es que tu máscara está a punto de caerse. Rodrigo soltó una risa breve, despectiva. No sé quién eres ni qué problemas personales tengas, pero este no es el lugar para... Me llamo Patricia Romero. Lo interrumpió ella. Fui miembro de tu iglesia desde 2022 hasta hace 6 meses. Y tengo todos los recibos de las transferencias que hice a tu cuenta personal, todas las promesas que me hiciste, todas las mentiras. El rostro de Rodrigo se tensó apenas perceptiblemente, pero recuperó rápidamente su expresión afable. Hermana Patricia, si tuviste algún malentendido sobre... No fue un malentendido, intervino el hombre joven. Yo soy Marcos Delgado. Fui contador de tu ministerio hasta que me despediste por hacer demasiadas preguntas sobre dónde iba realmente el dinero de los diezmos y las ofrendas. Rodrigo miró a Marcos con los ojos entrecerrados, como si intentara recordar exactamente quién era. Luego negó con la cabeza. No recuerdo haberte despedido. Si dejaste el ministerio fue por decisión propia. Me amenazaste, respondió Marcos sin vacilar. Me dijiste que si hablaba sobre las irregularidades que encontré en los libros, te encargarías de que nunca volviera a trabajar en ninguna institución religiosa. Y cumpliste tu amenaza durante 1 año entero, hasta que conseguí empleo en otro lugar fuera del ámbito religioso. La mujer más joven dio un paso adelante. Sus manos temblaban ligeramente. Yo soy Daniela Ortiz. Tenía 19 años cuando entré a tu congregación. Me dijiste que Dios me había escogido para un propósito especial, que tenía un don profético. Me manipulaste emocionalmente durante meses, separándome de mi familia, haciéndome creer que ellos eran obstáculos para mi llamado divino. Cuando finalmente cuestioné tus métodos, me expulsaste públicamente frente a toda la iglesia, diciéndole a todos que yo estaba poseída por demonios. El hombre de mediana edad habló con voz temblorosa pero firme. Miguel Sandoval. Fui tu asistente personal durante 2 años. Coordinaba tus viajes, manejaba tu agenda, estaba presente en reuniones privadas. Vi cómo manipulabas a personas vulnerables, cómo identificabas a los más desesperados y los convertías en tus principales fuentes de ingreso. Vi los lujos que te dabas mientras predicabas humildad. Vi las propiedades que compraste a nombre de testaferros mientras decías que vivías modestamente. Rodrigo levantó ambas manos en un gesto de exasperación estudiada. Esto es claramente una emboscada planeada para desacreditarme durante este debate. Es obvio que alguien los ha puesto a hacer esto. Nadie nos puso a hacer nada, replicó Patricia. Ni siquiera sabíamos que los demás estarían aquí. Yo vine porque escuché sobre este debate y decidí que era hora de hablar. Ellos aparentemente tomaron la misma decisión. El moderador levantó la voz para restaurar el orden. Señoras y señores, esto se ha convertido en algo mucho más serio que un debate teológico. Propongo que escuchemos los testimonios completos de estas personas y que el pastor Meneses tenga la oportunidad de responder a cada acusación específica. ¿Están de acuerdo? El padre Luis Toro asintió inmediatamente. Rodrigo Meneses apretó la mandíbula, calculando sus opciones. Negarse a participar lo haría verse culpable. Pero permitir que estos testimonios se desarrollaran era arriesgado. Finalmente asintió con una sonrisa forzada. Por supuesto, no tengo nada que ocultar. La verdad siempre sale a la luz. Los 15 minutos de pausa habían terminado. Las personas comenzaron a regresar a sus asientos, muchas de ellas ajenas al drama que se había desarrollado en el frente, pero pronto corrió la voz entre los asistentes. Algo importante estaba por suceder. El moderador tomó el micrófono y explicó la situación. Un murmullo de sorpresa y curiosidad recorrió el auditorio. Algunos de los seguidores de Rodrigo se veían inquietos, otros incrédulos. El pastor regresó a su asiento manteniendo una postura relajada, como si todo aquello fuera un inconveniente menor.
Patricia Romero fue la primera en hablar. El moderador le acercó un micrófono y ella lo tomó con manos que ya no temblaban. Había esperado demasiado tiempo para este momento. Comencé a asistir a la iglesia del pastor Meneses en enero de 2022. Comenzó. Mi esposo había fallecido 6 meses antes después de una larga enfermedad. Yo estaba devastada, perdida, buscando respuestas. Una vecina me invitó a un servicio y decidí ir. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Las primeras semanas fueron maravillosas. La música era hermosa. Las palabras del pastor parecían dirigidas específicamente a mi dolor. Me sentía parte de una familia otra vez, pero pronto comenzaron las enseñanzas sobre la prosperidad. El pastor decía que Dios quería bendecirnos financieramente, que la pobreza era una maldición que podíamos romper mediante la fe y las ofrendas generosas. Citaba versículos sobre sembrar y cosechar, sobre dar y recibir multiplicado. Patricia sacó varios papeles de su bolso. Yo tenía una casa pequeña que mi esposo y yo habíamos terminado de pagar 3 años antes de su muerte. También teníamos ahorros que habíamos acumulado durante 30 años de trabajo. No éramos ricos, pero estábamos seguros. El pastor Meneses me llamó a su oficina un día después del servicio. Me dijo que Dios le había revelado que yo estaba destinada a recibir una bendición financiera enorme, pero que primero necesitaba demostrar mi fe con una ofrenda especial. Varios asistentes se inclinaron hacia adelante en sus asientos, completamente absortos en el relato. Le pregunté cuánto debía dar. Me dijo que no era él quien lo decidía, sino Dios hablando a mi corazón. Pero luego agregó que las bendiciones más grandes venían después de las ofrendas más grandes. Me habló de otras personas en la iglesia que habían dado ofrendas significativas y habían recibido milagros financieros. Me mostró testimonios escritos, fotografías de gente sonriente con cheques grandes. Todo parecía real. Patricia miró directamente a Rodrigo, quien mantenía una expresión impasible. Empecé dando $500, luego 1,000, luego 5,000. Cada vez el pastor me felicitaba. Me decía que mi fe estaba creciendo, que la bendición estaba cerca. Cuando le dije que ya había dado todo lo que tenía en ahorros líquidos, me sugirió que considerara hacer un préstamo usando mi casa como garantía. Me aseguró que Dios devolvería esa cantidad multiplicada antes de que tuviera que pagar la primera cuota del préstamo. El silencio en el auditorio era absoluto, nadie se movía. Solicité un préstamo de $50,000. Entregué cada centavo a la iglesia, específicamente a la cuenta personal del pastor Meneses, porque él dijo que eso demostraba confianza total. Esperé el milagro. 1 mes pasó, 2 meses, 3. Las cuotas del préstamo comenzaron a llegar y yo no tenía cómo pagarlas. Mi pensión apenas cubría mis gastos básicos. Volví a hablar con el pastor. Me dijo que debía tener paciencia, que Dios estaba probando mi fe. Me citó a Job, me habló de perseverancia. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Patricia, pero su voz se mantenía firme. Pasó 1 año. El banco comenzó el proceso de ejecución hipotecaria. Perdí mi casa, la casa donde había vivido con mi esposo, donde habíamos criado a nuestros hijos, donde estaban todos mis recuerdos. Fui a ver al pastor una última vez. Le supliqué que me devolviera, aunque fuera una parte del dinero, para poder detener la ejecución. ¿Saben qué me dijo? Me dijo que el problema era mi falta de fe, que si hubiera creído de verdad, el milagro habría llegado. Me dijo que no podía devolverme el dinero porque ya había sido usado para la obra de Dios. Patricia levantó los papeles que había sacado de su bolso. Aquí están todas las transferencias bancarias, cada una con fecha, cantidad y número de cuenta del destinatario. La cuenta personal de Rodrigo Meneses. No una cuenta de la iglesia, no una cuenta del ministerio. Su cuenta personal. $73,000 en total, incluyendo el préstamo y los ahorros previos. El moderador se volvió hacia Rodrigo. Pastor Meneses, ¿desea responder a estas acusaciones? Rodrigo se levantó con movimientos lentos y calculados. Su expresión había cambiado. La afabilidad había desaparecido, reemplazada por algo más frío. Hermana Patricia, lamento profundamente tu situación. Lamento que hayas interpretado mal las enseñanzas sobre la prosperidad. Pero debo ser claro, nadie te obligó a dar ese dinero. Fueron decisiones que tomaste libremente, como adulta responsable. En cuanto a la cuenta personal, todos los fondos que recibo son declarados apropiadamente y utilizados tanto para gastos ministeriales como personales, porque mi vida entera es un ministerio. No hay separación. ¿Gastos ministeriales? La voz de Patricia subió una octava. ¿Tus 3 automóviles de lujo son gastos ministeriales? ¿Tu casa en la zona más exclusiva de la ciudad es un gasto ministerial? ¿Tus viajes en primera clase son gastos ministeriales? Yo represento el Evangelio de la prosperidad, respondió Rodrigo con tono firme. Mi éxito es un testimonio del poder de Dios.
Si viviera en la pobreza, ¿cómo podría convencer a otros de que Dios quiere prosperarlos? El padre Luis Toro se puso de pie. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y indignación contenida. ¿Testimonio del poder de Dios o testimonio de la explotación de los vulnerables? ¿Dónde en el Evangelio Jesús vivió en lujo? ¿Dónde los apóstoles acumularon riquezas? Pablo trabajaba como fabricante de tiendas para no ser carga para las iglesias que visitaba. Pedro no tenía oro ni plata para dar al paralítico en la puerta del templo. ¿Pero tú tienes 3 automóviles de lujo comprados con el dinero de viudas desesperadas? Rodrigo se volvió hacia el padre con expresión hostil. No acepto lecciones de moralidad de alguien que representa una institución que ha acumulado tesoros artísticos incalculables mientras millones mueren de hambre. Los tesoros artísticos de la iglesia pertenecen a la humanidad, no al bolsillo personal de ningún líder, replicó el padre Luis. Y más importante aún, la Iglesia Católica opera hospitales, escuelas, orfanatos y comedores en todo el mundo. ¿Cuántos hospitales has construido con tus $73,000? ¿Cuántas escuelas? ¿O todo fue para sostener tu estilo de vida? Antes de que Rodrigo pudiera responder, Marcos Delgado pidió la palabra. El moderador se la concedió. Yo puedo responder esa pregunta, dijo Marcos. Trabajé como contador del ministerio del pastor Meneses desde mayo de 2022 hasta marzo de 2024. Mi trabajo era registrar todos los ingresos y egresos, preparar informes financieros, asegurar que todo estuviera en orden para las declaraciones de impuestos. Abrió la carpeta que había traído consigo. Durante el primer año, todo parecía relativamente normal. Los ingresos eran altos, principalmente de diezmos y ofrendas. Los gastos incluían renta del local, servicios públicos, salarios del personal, equipos de sonido, material de difusión, cosas esperables. Pero a mediados de 2023, comencé a notar irregularidades. Marcos sacó varios documentos de la carpeta. Empezaron a aparecer transferencias grandes a cuentas personales del pastor, justificadas vagamente como salario pastoral o gastos de representación. Cuando pregunté por detalles específicos, me dijeron que no me preocupara, que todo estaba aprobado por la junta directiva de la iglesia. Pero yo conocía a la junta directiva. Eran 3 personas, el pastor, su esposa y su cuñado. Básicamente él mismo aprobando sus propios gastos. Varios murmullos de desaprobación surgieron del público. En septiembre de 2023 hubo una transferencia de $120,000 de la cuenta de la iglesia a la cuenta personal del pastor. Cuando pedí documentación que justificara esa cantidad, me dieron un recibo genérico que decía gastos ministeriales diversos. $120,000 sin ningún detalle. Insistí en que necesitábamos documentación apropiada. Me dijeron que estaba cuestionando la autoridad del pastor, que estaba permitiendo que el espíritu de desconfianza entrara en mi corazón. Marcos hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. En enero de 2024 descubrí algo peor. Había una cuenta separada que no aparecía en los informes oficiales, una cuenta donde se depositaban las ofrendas especiales, esas que el pastor solicitaba en servicios particulares para casos urgentes o proyectos específicos. Se suponía que ese dinero iba directamente a esos propósitos. Pero cuando logré acceder a los movimientos de esa cuenta, descubrí que la mayoría de esos fondos terminaban en inversiones personales del pastor. Propiedades, acciones, negocios que no tenían nada que ver con la iglesia. Rodrigo golpeó la mesa con la palma de la mano. Eso es completamente falso. Estás mintiendo descaradamente. Tengo copias de los estados de cuenta, respondió Marcos sin inmutarse. Los obtuve antes de que me despidieras. Sabía que tarde o temprano intentarías negar todo. Levantó varios papeles. Aquí está la transferencia de $200,000 para la compra de un apartamento en la costa. Aquí la inversión de $150,000 en un negocio de bienes raíces. Aquí los pagos mensuales de 2 automóviles de alta gama. Todo saliendo de fondos que supuestamente eran para obra misionera. Construcción de un nuevo templo. Ayuda a familias necesitadas. El rostro de Rodrigo se había enrojecido visiblemente. Sus manos se cerraban y abrían repetidamente sobre la mesa. Tú no tienes autorización para tener esas copias. Eso es robo de información confidencial. Información confidencial que demuestra fraude, contraatacó Marcos. Y sí, tal vez obtenerla no fue legal, pero exponerla es moralmente necesario. ¿Cuántas personas más como Patricia tienen que perder todo antes de que alguien detenga esto? El moderador intervino antes de que la situación escalara más. Señor Delgado, ¿entregó esta información a las autoridades? Marcos asintió. Hace 3 meses presenté una denuncia formal ante la Fiscalía. También ante la Oficina de Protección al Consumidor y ante el organismo que regula las organizaciones religiosas sin fines de lucro. Los procesos legales son lentos, pero están en marcha.
Se volvió hacia Rodrigo. Quisiste silenciarme, pero no funcionó. Quisiste destruir mi carrera, pero encontré otro camino. Y ahora todo lo que hiciste está saliendo a la luz. Daniela Ortiz pidió hablar. Su voz sonaba más fuerte ahora, como si el coraje de los otros le hubiera dado fuerza. Yo quiero hablar sobre otro tipo de abuso. No solo financiero, abuso psicológico, manipulación emocional, control mental. El moderador le extendió el micrófono. Tenía 19 años cuando conocí al pastor Meneses. Comenzó. Acababa de terminar la escuela secundaria. Estaba confundida sobre mi futuro, peleada con mis padres sobre qué estudiar. Una amiga me invitó a la iglesia. El ambiente era alegre, la gente amable. Me sentí bienvenida. Daniela apretó las manos, recordando. Después del tercer servicio al que asistí, el pastor me llamó aparte. Me dijo que Dios le había mostrado que yo tenía un don especial, un llamado profético. Me dijo que veía en mí potencial para ser una líder importante en el ministerio. Yo me sentí increíblemente especial. Nadie antes me había dicho que yo era importante para algo grande. Su voz comenzó a quebrarse ligeramente. Empezó a pedirme que asistiera a reuniones especiales, grupos selectos donde supuestamente se entrenaba a los futuros líderes del ministerio. En esas reuniones, el pastor hablaba sobre separarnos de las influencias negativas del mundo. Decía que nuestras familias, si no compartían la misma fe intensa, eran obstáculos para nuestro desarrollo espiritual. Decía que debíamos estar dispuestos a sacrificarlo todo, incluso las relaciones familiares, si Dios así lo requería. Varios asistentes intercambiaron miradas de preocupación. Gradualmente dejé de hablar con mis padres. El pastor me decía que ellos no entendían mi llamado, que intentarían disuadirme de servir a Dios plenamente. Dejé la universidad después del primer semestre porque el pastor dijo que el conocimiento secular contaminaría mi pureza espiritual. Comencé a vivir en una casa con otras 3 chicas del ministerio. Todas nuestras decisiones debían ser consultadas con el pastor. ¿Qué trabajos tomar? ¿Con quién salir? ¿Qué ropa usar? ¿Qué leer? ¿Qué ver? Daniela respiró profundamente. El control era total, pero tan gradual que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Si cuestionaba alguna decisión del pastor, me decían que estaba siendo rebelde, que el enemigo estaba trabajando en mi mente. Si expresaba dudas, organizaban sesiones de oración especiales por mí, donde me rodeaban y gritaban oraciones de liberación, como si estuviera poseída. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Después de 2 años así conocí a un chico fuera de la iglesia. Era amable, respetuoso, trabajador. Empezamos a hablar, a conocernos. Cuando el pastor se enteró, me citó a su oficina. Me gritó durante 1 hora. Me dijo que ese chico era un instrumento del diablo para destruir mi ministerio. Me prohibió verlo de nuevo. Yo traté de explicarle que solo éramos amigos, que no estaba descuidando mi servicio a Dios. Pero él no escuchaba. Me dijo que debía elegir, ¿el chico o Dios? Daniela miró directamente a Rodrigo. Elegí al chico. Y ese fue mi error según tú, ¿verdad? Al siguiente servicio me hiciste pasar al frente delante de toda la congregación. Dijiste que yo había caído en pecado, que había permitido que demonios de lujuria entraran en mi vida. Ordenaste que nadie de la iglesia me hablara, que si me veían en la calle me ignoraran completamente. Me convertiste en un ejemplo de lo que no se debía hacer. Su voz subió de volumen. ¿Sabes lo que eso le hace a una persona de 21 años? ¿Perder toda tu comunidad de golpe? ¿Ser tratada como si estuvieras maldita? Caí en depresión severa. Intenté regresar con mis padres, pero la relación estaba tan dañada que tomó meses de terapia familiar comenzar a repararla. Perdí 2 años de mi vida bajo tu control, y luego perdí otros 2 intentando recuperarme del daño que me hiciste. Rodrigo se levantó bruscamente. Tú elegiste irte. Nadie te forzó a nada. Si no podías mantener los estándares del ministerio, esa fue tu decisión. Los estándares del ministerio eran tu control absoluto, gritó Daniela. No eran los estándares de Dios. Eran tus reglas para mantenernos dependientes de ti. El padre Luis se acercó a Daniela y le puso una mano suavemente en el hombro. Un gesto de apoyo silencioso. Ella se calmó ligeramente, limpiándose las lágrimas. Miguel Sandoval, el último de los 4, pidió su turno. Su voz era más tranquila que las anteriores, pero cargada de una gravedad que hizo que todos prestaran atención. Yo fui asistente personal del pastor Meneses durante 2 años. Comenzó. Conocí aspectos de su vida que muy pocos conocen. Y quiero hablar específicamente sobre cómo identifica y manipula a sus víctimas. Porque es un sistema, no son casos aislados. Rodrigo se dejó caer en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho con expresión hostil, pero ya no intentando interrumpir. El pastor tiene un método, continuó Miguel. Primero, identifica a las personas vulnerables en la congregación.
Viudas recientes, personas que acaban de perder empleos, familias con hijos enfermos, jóvenes con problemas de identidad. Tiene un instinto casi depredador para detectar debilidad emocional. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Segundo, establece conexión personal. Las llama aparte después de los servicios, las hace sentir especiales, elegidas. Les dice que Dios le ha hablado específicamente sobre ellas. Usa información que ha recopilado previamente, a veces de otros miembros, para parecer que tiene conocimiento sobrenatural de sus situaciones. Varios asistentes asentían, algunos con expresiones de reconocimiento incómodo. Tercero, crea dependencia. Las involucra en actividades exclusivas, reuniones especiales, grupos de oración privados. Las hace sentir parte de un círculo íntimo. Y gradualmente introduce las solicitudes financieras o el control conductual, siempre enmarcado como guía divina, nunca como exigencia personal. Miguel sacó una pequeña libreta de su bolsillo. Yo llevaba registro de las personas que el pastor identificaba como objetivos principales. Aquí hay nombres, situaciones personales, cantidades aproximadas de dinero que se esperaba extraer de cada una. El pastor llamaba a esto su lista de intercesión, pero en realidad era su lista de objetivos. Pasó varias páginas. Patricia Romero está aquí, anotado junto a su nombre. Viuda reciente, casa pagada, ahorros estimados entre $50 y $80,000, altamente vulnerable debido a duelo no resuelto, prioridad alta. Y efectivamente, el pastor la cultivó hasta extraer todo lo que tenía. Patricia ahogó un sollozo al escuchar esto. El padre Luis le acercó un pañuelo. Daniela Ortiz también está aquí, continuó Miguel. Anotado, joven con conflictos familiares, buscando aceptación y propósito, potencial para trabajo voluntario intenso en el ministerio, requiere aislamiento gradual de influencias externas. Y eso fue exactamente lo que hizo contigo, Daniela. Te aisló sistemáticamente. Daniela cerró los ojos, asimilando la confirmación de que su experiencia había sido completamente calculada y premeditada. Hay 37 nombres en esta libreta, dijo Miguel. Cada uno con un perfil, una estrategia, un objetivo. Esto no es ministerio. Esto es explotación organizada. El moderador tomó la palabra. Señor Sandoval, ¿por qué no expuso esto antes? ¿Por qué esperó hasta ahora? Miguel bajó la mirada. Porque yo también estaba bajo su influencia. El pastor me había convencido de que este sistema era la manera de Dios de probar la fe de las personas, de separarlas de su apego al dinero terrenal. Me decía que estábamos haciendo un bien mayor, que el dinero recaudado eventualmente se usaría para expandir el reino de Dios. Yo quería creer eso. Necesitaba creer eso, porque si no lo hacía tendría que admitir que estaba participando en algo terrible. Levantó la vista encontrando los ojos de Rodrigo. Pero llegó un momento en que no pude seguir engañándome. Fue cuando vi a Patricia perder su casa. Cuando la vi suplicándote que le devolvieras aunque fuera una pequeña parte del dinero para poder conservar su hogar, y tú la rechazaste con palabras sobre fe insuficiente. Algo se rompió dentro de mí ese día. Me di cuenta de que no estaba sirviendo a Dios. Estaba sirviendo a un hombre que usaba a Dios para enriquecerse. El auditorio estaba completamente silencioso. Incluso los seguidores más leales de Rodrigo parecían conmocionados por las revelaciones. Algunos ya se habían levantado discretamente y salido del lugar, como si no pudieran soportar escuchar más. El moderador se volvió hacia Rodrigo Meneses. Pastor, ha escuchado 4 testimonios extremadamente graves. Todos estos testigos parecen dispuestos a respaldar sus palabras con documentación. ¿Qué tiene que decir? Rodrigo permaneció sentado durante varios segundos, mirando al suelo. Cuando finalmente levantó la cabeza, su expresión había cambiado completamente. La máscara del predicador carismático se había agrietado. Ahora se veía cansado, acorralado. Ustedes no entienden, comenzó con voz más baja que antes. Ustedes no entienden la presión de liderar un ministerio en crecimiento. Las expectativas, las demandas constantes, las necesidades interminables. Todos quieren algo de ti. Todos esperan que tengas respuestas, que soluciones problemas, que hagas milagros.